Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. A propósito de los Herodes en la Biblia, hay por lo menos unos 6 o 7. Pero lo que sí era común de todos estos Herodes es que era una dinastía, mejor dicho, sedienta de sangre. Digamos, por ejemplo, Herodes el Grande fue el que mandó asesinar a todos los bebés en el tiempo del Señor Jesús. Eh, Herodes Antipas fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Ya? Este otro Herodes es la misma historia. Y fíjense que dice la Biblia que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Dice, y mató a espada a Jacob. No cambia ahí la tradición, hermano de Juan. Esta gente realmente asesinaba, mataba como si nada. De hecho, este Herodes el Grande también, había un dicho en Jerusalén que decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque él había matado a muchas de sus esposas y a muchos de sus hijos. Entonces imagínense, aquí matar a uno de los apóstoles para esta gente que está acostumbrada al asesinato de esa manera era como nada. Mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan. Ustedes saben, Jacobo era uno de los principales apóstoles, era Juan, Jacobo y Pedro. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El hombre, como buen político, se dio cuenta que esto le había agradado a los judíos y para consagrarse, congraciarse, congraciarse con ellos, entonces listo. Hagámosle también a Pedro que seguramente así me gane un par de votos más, un par de aplausos más. Era entonces los días de los panes sin levadura, los días de la Pascua, y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Ok? Entonces, toma a Pedro preso, pero no lo va a mandar matar sino hasta después de la Pascua, porque durante los días de la Pascua no se deberían efectuar eh, sacrificios no, penas de muerte, ¿sí? Entonces, que entre otras cosas, por eso la muerte de Jesús en todo sentido fue un acto criminal. Aún desde este punto de vista, de acuerdo a la ley, no debían en el tiempo de la Pascua ejecutarse ninguna persona, pero era necesario que Jesús muriera durante la Pascua porque él era el Cordero de Dios, ¿ya? Pero algo más ahí para que nos demos cuenta que desde todo punto el peor crimen que siempre se cometió fue la crucifixión del Hijo de Dios. Ahora imagínense, a un predicador Herodes le pone 4 grupos de 4 soldados. Imagínense, a un predicador lo manda a custodiar de 16 soldados. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, él ya sabía que en Hechos capítulo 4 Pedro ya había salido de la cárcel. ¿Se acuerdan? Y esta vez entonces, digámoslo así, que por eso le asigna esos 4 grupos de 4 soldados, que la idea era que estos 4 soldados pues estaban tomando turnos, ¿ya? Para así custodiar a Pedro. Y dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Este es el versículo clave del mensaje. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Escuchen esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Amén. Y esto debe ser un lema para nuestras vidas. Perdí mi trabajo, pero la iglesia va a estar haciendo oración sin cesar a Dios por nosotros. Me dieron un diagnóstico de enfermedad, pero la iglesia va a estar orando sin cesar por nosotros. No he tenido clientes últimamente, no me han salido muchos negocios, pero la iglesia va a estar haciendo oración cesante por nosotros. Tengo problemas con mi familia, con mi esposa, con alguno de mis hijos, pero la iglesia va a estar haciendo oración sin cesar por nosotros. Amén. Tenemos nosotros que aprender a orar sin cesar a Dios. La Biblia nos lo enseña. Oren sin cesar. Tenemos que aprender a nosotros prevalecer en nuestra oración delante de Dios. Ahí va a estar la respuesta a todas nuestras necesidades. Y es una verdad tan sencilla, pero por lo sencilla tantas veces, digamos, la pasamos por alto. Pero si prevalecemos en oración, Dios va a orar grandemente. Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado por estos soldados. Era cuestión de que ya le habían dado la sentencia de muerte. Estaban esperando a que pasara la Pascua y Pedro ya lo habían puesto en el cronograma de la pena de muerte, de la ejecución. Pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Entonces acá viene la historia de cómo Dios utilizó esa oración incesante de la iglesia para obrar sobre esta situación. Ahora pregunta, si este versículo no hubiera sido escrito acá diciendo que la iglesia estaba haciendo oración incesante por él, posiblemente los versículos que vamos a leer a continuación nunca se hubieran escrito. Y eso es lo que quiero que pensemos acá, con respecto a cada una de las situaciones que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Cuántas cosas posiblemente no se van a escribir de nuestra vida a menos que nosotros aprendamos a orar incesantemente delante de Dios? Si podemos mirar por el retrovisor, yo por lo menos estoy seguro que en mi vida muchas cosas no se escribieron de mí porque yo no prevalecí en oración como hizo aquí la iglesia. Entonces, lo que quedó en el pasado es, allá quedó, pero de aquí en adelante, cada situación que nosotros estemos enfrentando, vamos a hacernos el propósito de hacer oración incesante delante de Dios y nos vamos a dar cuenta que la historia de nuestra vida va a ser diferente. Amén. Bueno, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Ahora, imagínense esto. Bueno, estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, Pedro estaba sujeto con dos cadenas, estaba en medio de dos soldados, cada soldado lo tenía amarrado a sí mismo por medio de unas cadenas, otros dos soldados estaban ahí custodiando la puerta y había también una primera y una segunda guardia, o sea, misión imposible, ahí no se, ni Houdini se escapaba de eso. Y vemos acá que la palabra de Dios entonces nos enseña que Pedro estaba durmiendo. Pedro está, o sea, Pedro lo van a ejecutar, pero Pedro está durmiendo. Pedro parecía que no tenía problema con el sueño, pero más que eso era la promesa y la seguridad que Dios le había dado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le había dicho, cuando eres joven, tú vas a donde tú quieras, pero cuando seas un hombre anciano, te van a llevar a donde tú no quieras? Pedro había dicho, el Señor dijo que yo voy a llegar a mis años de vida.
Y aunque no sabía lo que iba a pasar, el hombre estaba durmiendo tranquilo, porque mientras Dios no diga, somos inmortales. Mientras Dios todavía tenga un propósito acá para nuestras vidas, no hay forma que nosotros seamos despachados del planeta. Amén. Y por eso Pedro estaba durmiendo, descansando en la promesa del Señor. Bueno, entonces, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. La respuesta de Dios. Le dijo el ángel, vístete, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Esto me llamó la atención que yo decía. El Señor es su misericordia, ¿no? Hasta esos detalles que posiblemente era una noche de bastante frío, ¿no? Y el ángel tiene todavía el cuidado de decirte, hey, no se te olvide el manto, ¿no? Allá está haciendo frío, tráigase el manto. Y es de verdad el cuidado del Señor. A veces pensamos, no, Dios es tan grande, tan infinito, tan importante que Dios que se va a interesar por estas pequeñeces, pero la Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están no contados, una mejor traducción dice numerados. Dios se encarga de cada pequeño detalle de nuestras vidas, amén. Entonces, el diablo siempre nos va a hacer creer, Dios se ha olvidado, Dios no está poniendo atención. Eso no es importante para Dios. Ni para qué le pides al Señor esas bobadas. Satanás, cualquier cosa con tal de que nosotros no pidamos, no oramos, el diablo se inventa cualquier mentira. Pero nosotros demos cuenta que el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Y lo hizo así. Y saliendo le seguía. Pero pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Parecía cierto una mentira lo que estaba ocurriendo. No sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y, y esto también digo, miren, la oración nos transporta a ese mundo de lo sobrenatural. La iglesia estaba haciendo oración incesante por Pedro y justamente es la oración la que desata la mano de Dios y permite que el mundo sobrenatural se empiece a manifestar en el mundo natural. Amén. La oración es una puerta que abre el mundo sobrenatural para que se manifieste en nuestro mundo natural. Y cuando Dios obra, va a ser algo tan poderoso, tan glorioso, que uno mismo pareciera que está soñando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pedro estaba como tan asombrado de todo lo que estaba pasando que no sabía si era lo mejor que como estaba durmiendo, estaría pensando, ¿será que esto es parte de mi sueño? Esto es una visión, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero ese es el mundo sobrenatural cuando entra en el mundo natural a través de la oración del pueblo de Dios. Amén. ¿Queremos ver el mundo y el poder sobrenatural de Dios obrar en nuestras circunstancias? ¿Sí o no? Tenemos que hacer oración incesante delante del Señor. Amén. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Gloria a Dios. Aquí viene, es el Señor, no es la presencia de Dios mismo. Dios fue el que mandó que Pedro saliera a la cárcel, por eso esas puertas se abren solitas. Es interesante, ¿no? Que no fue el ángel que abrió la puerta, sino dice la puerta se abrió por sí misma. Llegaron, ¿cierto? La cual se les abrió por sí misma. Es interesante. Esa es la palabra de Dios. Cuando Dios da su palabra, toda la creación está sujeta a esa palabra. Aún una puerta inerte escucha la palabra del Señor. Y la palabra de Dios era Pedro,
fuera de la cárcel. Y por eso la puerta dice que se abrió por sí misma. Hubiera podido decir el texto del ángel abrió la puerta, no. La puerta se abrió por sí misma. Porque todas las cosas están sujetas a la palabra de Dios. Amén. Todas las cosas están sujetas a la palabra del Señor. Y salidos pasaron por la calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, como que por fin está aterrizando. Esto es verdad lo que está ocurriendo. Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchas personas, muchos comentaristas bíblicos creen que esta casa de María, la madre de Juan, era donde estaba el aposento alto. Era como los headquarters de la iglesia en Jerusalén cuando se estaba empezando a formar, porque ellos no tenían templo, no tenían nada. Era una casa donde se reunían. Porque fíjense que allá es justamente donde están todos los apóstoles y toda la iglesia orando. O sea, tiene sentido, ¿no? Cuando llamó, donde muchos estaban, y fíjense que dice la Biblia, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. El Espíritu Santo nos hace el énfasis allí nuevamente. Ya nos habían dicho arriba que estaban ofreciendo oración incesante a Dios, que estaban orando sin cesar. Y acá otra vez el Señor nos dice, donde muchos estaban, ¿qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que era como Rosa, lo más cercano, el equivalente, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, miren esto, la fe de los hermanos, ¿no? ¡Oh, gloria a Dios! El Señor contestó nuestra oración, bendito sea Dios, Pedro llegó. Viene ya a decirle que llegó Pedro y todo lo que dicen es, estás loca, ¿qué te está pasando? Y dice, estás loca. Ellos estaban orando porque el Señor liberara a Pedro, pero a la misma vez no podían creer que Pedro estaba a la puerta. Esto va más adelante a lo que vamos a explicar, por eso lo estoy mencionando. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, fíjense, primero dijeron, no, estás loca. Bueno, si no estás loca, es que ese es su ángel. Eso es una visión, ese es el ángel de Pedro, ese es el espíritu de Pedro, pero no puede ser Pedro. O sea, ellos no podían creer. Es su ángel, mas Pedro persistía en llamar. Mientras tanto, Pedro allá afuera, "Oh, abran, ¿cierto? Llegué, oye. Y la gente no. Ellos allá teniendo una discusión de la teología de los ángeles o quién sabe qué cosa. Pedro tocando a la puerta. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ya no la podían creer. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego, cuando fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense los soldados por la mañana, cuando se levantan los 16 soldaditos. ¿Dónde estaba el amigo Pedro? Herodes también, toda la guardia. ¿Qué pasó con toda esa gente? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Miren, los que acabaron muriendo fueron estos guardias. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pedro entonces cogió camino para Cesarea. Amén. Entonces,
Necesitamos nosotros de verdad, si queremos ver un avivamiento, orar. Orar tiene que ser lo que tenemos, ese tiene que ser nuestro respirar. Nosotros así como respiramos sin cesar para sostener nuestra vida natural, para sostener nuestra vida espiritual, necesitamos aprender a orar sin cesar. Amén. La oración es es la manifestación de la vida espiritual más importante. ¿Se acuerdan cuando el Pablo se convierte, o que el Señor le dice a Ananías, ve a buscar a Saulo? Y Ananías le dice, Señor, este tipo es un perseguidor de la iglesia. Y Dios, como evidencia para Ananías, le dice, ve a buscarlo porque he aquí él ora. ¿Ya? He aquí él ora. Como diciendo, la evidencia de nuestra vida espiritual es nuestra oración. Y el predicador Jonathan Edwards decía, a mí cómo me ha bendecido esta oración, que Jonathan Edwards fue un hombre que Dios utilizó con gran poder aquí cuando las colonias se estaban estableciendo en los Estados Unidos, uno de los grandes predicadores que Dios utilizó en el avivamiento, y él decía esto: la oración no trae el avivamiento. La oración no trae el avivamiento. La oración es el avivamiento. La oración es el avivamiento. Entonces, si le estamos pidiendo a Dios por avivamiento, lo que tenemos es la oración es el avivamiento. Vamos a orar y sabemos que Dios va a traer respuesta a nuestra oración. Amén. Entonces, del texto que aprendemos, algunas lecciones del texto. En primer lugar, unámonos al Señor en oración. Unámonos al Señor en oración. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en este mismo momento? Está intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice el libro de, de Hebreos, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan por él a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo por nosotros y nosotros necesitamos unirnos al Señor en oración. Y estrictamente hablando, cuando nosotros oramos, simplemente estamos, digamos, haciéndole la segunda a Jesús. Jesús está en nosotros. Cristo está en nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido a Cristo, ¿cierto? Cristo ha venido a morar en nuestro corazón y Cristo, como lo hizo cuando caminó en esta tierra, su vida en nosotros también nos está invitando a orar. Cuando yo me levanto en las mañanas, es el Señor Jesús el que está diciendo, ven y oramos. Él es el que nos está llevando, nos está moviendo. El Espíritu de Dios es el que nos está pidiendo que lo hagamos. Cuando nosotros no lo hacemos, nosotros estamos resistiendo al Espíritu de Dios. Lo que estoy diciendo es, no es de de nuestra propia iniciativa. O sea, más allá de nuestro deseo de obedecerle a Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios? Dice la Biblia que Él está gimiendo, ¿cierto? Está teniendo gemidos indecibles, clamando delante de Dios. La vida de Cristo en mí, ¿qué me está llevando a hacer? A que yo ore. Entonces, unámonos al Señor. Él es el que nos está guiando en nuestras oraciones. Amén. Unámonos a la iglesia, porque ahí la Biblia dice que la iglesia estaba haciendo oración incesante por el Señor. Unámonos al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios haga de mí una casa de oración. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, ¿cierto? Que la iglesia, nosotros seamos una casa de oración, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios, si yo me entrego, Señor, acá está mi vida, toma mi vida y es lo que tú quieres. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? Me va a hacer un templo de oración. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y cuando entre más llenos estemos del Espíritu de Dios, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Vamos a estar encendidos en el fuego del Espíritu, ofreciendo incesantemente oraciones delante de Dios. Nosotros somos sacerdotes del Señor. ¿Y qué eran lo que hacían los sacerdotes, cierto? Ofreciendo esos sacrificios de alabanza, ofreciendo esos sacrificios de oración. La Biblia dice
que las oraciones de los santos es como el incienso que sube delante del trono de Dios. Amén. Eso es lo que tiene que ser nuestras vidas. Constantemente donde nosotros vayamos, vamos ofreciendo delante de Dios oración a Él, porque la Biblia nos dice que oremos sin cesar. Sí, algunas veces oramos con nuestra mente. Estamos en nuestro trabajo, estamos de pronto en medio de una situación difícil con una persona, pues no vamos a estar en la cara de la persona, Señor, tócale su vida, Señor, sino estamos orando en lo profundo de nuestro corazón, amén. Pero que hagamos, nosotros vivamos para interceder como lo hizo el Señor. Y y les desafío a que cada uno de nosotros por lo menos estemos orando 1 hora al día en el lugar secreto. Yo les he dicho, yo no quiero sonarles legalistas de que entonces saquen allá, ¿cierto? El teléfono. Listo, voy a poner acá el cronómetro 1 hora. Son las palabras textuales de Cristo cuando está con los discípulos en el momento de ir a ser crucificado, cuando está con ellos en Getsemaní. Jesús les dice a sus discípulos, así que no han podido velar conmigo siquiera 1 hora. Y el Señor les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es casi que el Señor le está diciendo, mire, si usted quiere vivir una vida en victoria, si no quiere vivir cayendo en tentación tras tentación tras tentación, aunque sea tiene que velar 1 hora. Eso es como lo mínimo para que uno, ustedes saben, cuando uno empieza a orar, uno se da cuenta, no, se empieza, el poder de la carne empieza a decaer, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios empieza a levantarse en mí, mis deseos empiezan a cambiar. Pero entonces, hagamos eso. Empiecen, no sé, cuando empiecen por la mañana, 20 minuticos, media hora de oración. Por la noche también antes de acostarse. Aquí nosotros oramos entre semana con varios durante la semana, ¿cierto? Con los hombres, las mujeres con las mujeres. Estamos siempre orando a diario. Entonces, y yo les he dicho a los varones, siempre que ustedes, hay con ellos, hay con algunos que oro más de 2, 3 veces a la semana. Cuando quieran orar, llámenme y oramos. Amén. Entonces, que nosotros hagamos eso y vamos a ver cómo Dios va a transformar nuestra vida. Porque Dios no hace nada excepto en respuesta a la oración de su pueblo. Jesús nos dice en la palabra, pidan, ¿y qué va a pasar cuando pidan? Se les dará. Busquen, toquen a la puerta y la puerta les será abierta. Es claro. Y Santiago nos lo pone de la otra manera. Ustedes no tienen por qué, porque no piden. Ustedes no tienen porque no piden. O sea, Dios es un Dios soberano y Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Pero en su soberanía Dios quiso arreglar las cosas de tal forma que Él iba a orar cuando su pueblo viniese a clamar delante de Él. Amén. Si Dios quiere hacer algo, va a levantar a alguien para que esa persona ore y Él va en respuesta al clamor de esa persona, va a extender su mano y va a orar. Ese es el patrón que vemos a través de toda la Biblia. Siempre. Estos días que estamos estudiando el libro de los Hechos, nos acordábamos que el pueblo de Israel gimió delante de Dios, que el pueblo de Dios oró y el Señor envió a Moisés para liberarlos. Pero Dios no hace nada excepto en respuesta a la oración de su pueblo. Entonces, oremos para que tengamos, ustedes no tienen porque no pidieron. Alguien decía, el peor epíteto que le pudieran poner a uno allá en su lápida, ¿cierto? Era, no tuvo porque no pidió. Triste esa vaina. No tuvo porque no pidió. Ahora, la realidad de la vida es que posiblemente aún en los hermanos que ya murieron,
En muchos de ellos, es la verdad, no tuvo esto, tuvo algunas cosas, pero cuántas cosas no tuvo que Dios sí había querido darle porque no pidió, porque es una realidad. Por eso la Biblia nos dice usted, Santiago le está hablando a los hermanos, Santiago no le está hablando a gente inconversa, Santiago le está diciendo, ustedes no tienen porque ustedes no piden. Entonces, vamos a pedir para recibir, porque Jesús dice, todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y el que toca la puerta se le abrirá. Y vamos a levantarnos como una iglesia de oración. Amén. Eso es una bendición tan grande que nosotros queremos. Yo siempre, yo sueño tener el día que acá en la iglesia ya tengamos muchos ancianos para que así digamos todos los días de la semana, varios de ellos con los hombres que ellos también están pastoreando a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana antes de ir a trabajar, vienen acá a derramar su corazón, a la iglesia, ¿cierto? A derramar su corazón en oración. El impacto que eso puede traer sobre una ciudad, sobre el Estado, sobre una nación es algo increíble. Y que todos seamos de verdad hombres y mujeres de oración. Y acuérdense, ustedes saben, les he invitado para que tengan compañeros de oración, aunque sea dos compañeros de oración para orar una vez a la semana con cada uno de ellos. Eso va a hacer la diferencia en su vida. Los esposos, todas las mañanas, todas las tardes, así sea breves momentos, porque yo sé que todos tienen que hacer cosas, pero 5, 10 minutos de oración que ustedes como pareja arreglen en su vida para bendecir su hogar, para bendecir sus hijos, para bendecir sus finanzas, para bendecir su matrimonio. Eso va a ser van a ser los mejores 5, 10, 15 minutos invertidos en su vida. Si ustedes hacen eso, amén. Bueno, segundo lugar, nosotros tenemos que prevalecer en oración. Es decir, tenemos que orar hasta que recibamos la respuesta. Punto. A veces uno no se siente tan inspirado para orar. No es que, estoy que me oro. No sé qué, cómo voy a aguantarme las ganas. No, es el hecho de que necesito orar porque quiero ver la bendición de Dios, porque tengo la convicción de que Dios me ha prometido grandes cosas, porque Él me ha prometido vida, porque Él me ha prometido victoria, porque Él me ha prometido abundancia, porque Él me ha dado promesas sobre mis hijos, porque estas circunstancias tienen que cambiar de acuerdo a la palabra que Dios me ha dado. Voy a orar, punto, amén. Voy a hacer como esa viuda de Lucas el capítulo 18, que el Señor le refiere una parábola de un juez que la Biblia dice, el Señor dice, ese juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Imagínese eso, ni sacaba acá de la realidad. En todo caso, el juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero viene una viuda a su despacho. Señor juez, hágame justicia. Mire, este es mi caso. Ya sabes, vieja cansona que no moleste. Dígale que ahorita estoy ocupado, que estoy en el teléfono, que venga mañana. Y al otro día sigue la señora. Señor juez, hágame justicia. Tipo, bueno, varios días hasta que ya después, al mes, la bendita señora no se iba. Señor juez. Hijo de madre, qué hija tan cansona, hermano. No se la quito, ¿cómo me la va a quitar de encima? Hasta que el juez dice, ¿qué es lo que necesita? Traiga aquí. Listo, le solucionó, dice la Biblia, le solucionó ¿para qué? Para quitársela de sí. Y el Señor está diciendo, dice Dios, ahora, el Dios de toda la tierra, su Padre Dios, el juez perfecto, quien vela porque se haga justicia en sus vidas, quien los ama. El Señor dice,
¿Y acaso el juez justo de toda la tierra no hará justicia? ¿A quién? A sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. Y dice Jesús, de cierto les digo que pronto les hará justicia. Pero tenemos que aprender a clamar delante de Dios de día y de noche. Y el Señor dice, de cierto les digo que pronto les hará justicia. Les digo que los defenderá el Señor. Amén. Entonces, oremos hasta que nosotros recibamos la respuesta de parte de Dios. Hay un pastor que me ha bendecido mucho y a propósito, si quieren hacer un favor para su alma, esta semana escúchense un mensaje del pastor Jim Simbala acerca, se llama Casa de Oración. Y él ahí narra la manera como Dios ha establecido su ministerio a través de la oración. Pero él ahí cuenta una historia de cuando su hija Chrissy, así se llama Chrissy, quién sabe dónde me pusieron ese nombre, siendo ella ya como en sus 18 y 19 años, entró en un estado de rebeldía. Se fue de la casa, o sea, un caos total, que él había días que no sabía ni siquiera dónde estaba su hija. Había ya entrado en drogas, inclusive después también quedó embarazada, bueno, un desastre total. Y él no sabía ya qué hacer. Él tiene una iglesia allá en el Brooklyn Tabernacle, en New York, en un área donde dice todos los días llegaban a la iglesia o sea, mujeres embarazadas que, ¿cierto? No tenían un papá de esos niños, drogadictos, personas que les habían hecho eviction de sus casas, eh, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar. Problemas y más y más y más problemas que él dice, su esposa le tuvieron que hacer una, ¿cómo se dice? Histerectomía, ¿se llama? Histerectomía, en esos días. Y el desbalance hormonal que eso produjo. Y él cuenta esto, dice, el diablo le había hecho creer a mi esposa que ya nos había ganado a una de nuestras hijas y que si nosotros seguíamos predicando la palabra y seguíamos abriendo iglesias, ganando almas, el diablo iba por los otros dos hijos. Dice, y mi esposa estaba al punto de decir, ya no, estaba diciendo, quiero irme de New York, quiero salir de este lugar, ya no quiero nada más de estas cosas. O sea, estaba en una situación tenaz. En ese tiempo ya tenía 3 servicios los domingos. Y cuando llegaba, hice que iba camino a la iglesia a predicar. Lo único que decía el Señor, que se acabe el día, que pueda ministrar, salir de eso, porque era ya su esposa en un estado, mejor dicho, que él casi que no la conocía. ¿Sí? Ella también es una mujer de Dios, y ella dirige el coro del Brooklyn Tabernacle, que ha ganado varios premios. ¿Cómo se llaman los de la música? ¿Emmy? ¿Emmy? Sí, Emmy Music. ¿Sí? Han ganado varios premios Emmy y toda la cosa. Pero en ese momento él estaba desesperado. Pero en su iglesia siempre había en los martes, siempre hay reunión de oración. Y es la reunión más importante de la iglesia. Alguien dijo que en la reunión de oración se sabe qué tan popular es Dios en medio de la iglesia. Y entonces dice que habían pasado meses y el hombre ya no sabía qué hacer. Estaba desesperado, pidiendo, orando, y él mismo, Señor, pero si yo que le he enseñado a la gente a orar, yo que siempre estoy predicando de la oración, y ya no sé qué hacer, ya no sé qué. Dice que entonces un martes de eso, estaban todos ahí orando, habían como 1.500 personas orando. Entonces uno de los ancianos le dijo, se le acercó y le dijo, dice, nadie estaba dirigiendo no había alabanza, nadie estaba predicando,
simplemente estábamos orando y dice, ¿y quién necesitamos que alguien esté dirigiendo la reunión si Jesús mismo está en medio de nosotros? Estábamos todos orando y una de las ancianas le dice, pastor, yo siento que en este momento debemos unirnos todos y clamar por su hija. Y entonces él dijo, ok, si eso es lo que el Espíritu de Dios nos está haciendo. Y entonces ella, todos los hermanos, llegó el momento del Espíritu de Dios, vino sobre ellos y clamaron y gimieron a Dios. Ahora llevaban tiempo y tiempo orando por ella, pero ese día ya era el día de la respuesta. Y, y listo. El día que salió de ahí, distinto. Como que ya, el Señor le dijo, listo, está hecho, no te preocupes. Eso fue martes por la noche. Y entonces dice que el jueves por la mañana el hombre se estaba afeitando. Cuando llega su esposa allá al baño, dice, Jim, a ver, la tienes que bajar porque él la había dejado de ver. La niña, ella estaba viviendo fuera de la casa. Entonces, dice que cuando llegó, dice que ella se puso de rodillas y abrazó a su papá, los pies de su papá, y empezó a llorar. Papá, perdóname, perdóname. Yo sé que pequé contra Dios, que pequé contra ti. Y él dice que nomás al verla, él podía ver que era otra vez su hija. ¿Ya? Y vino esta respuesta a la oración, pero tenemos que aprender a prevalecer en oración delante de Dios. Vamos a orar hasta que Dios traiga la respuesta, amén. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Oraron y oraron y oraron hasta que vino la respuesta de parte de Dios. Es más, estaban todavía orando por lo que ya Dios había hecho. Ya de pronto el Señor les dice, oiga, esto párela, empiecen a orar ya por otra cosa que no es, pero es necesario hacer esto, amén. Orar hasta que veamos la respuesta. ¿Qué horas son? Ya vamos a terminar. ¿Ustedes se acuerdan en el profeta Elías cuando hubo una sequía en la tierra? Que el profeta, el Señor le dice, va a llover. O el profeta, mejor dicho, el profeta profetiza, porque Dios le dice, ¿cierto? Va a llover. Y fíjense esto, el profeta profetiza y aún después tiene que ir a orar por la palabra que Dios le ha dado. Y Elías se va a orar y entonces dice que él se postra, ¿cierto? Pone su cabeza ahí sobre sus piernas, está orando. Y le dice a su siervo, hermano, asómese allá a la punta del barranco y mira a ver si ya viene lluvia o todavía no. Y entonces el siervo va y mira y se devuelve, todavía nada. El hombre sigue, lo mandó 7 veces, ¿ya? 7 veces, porque ya como la tercera, a ver si ya hubo respuesta o no hubo respuesta. Todavía no hay respuesta. ¿Qué toca hacer? Seguir orando. A la séptima vez va y el siervo se devuelve. Ya veo una nube allá en el firmamento. Listo. La lluvia viene, podemos levantar la oración. Pero oremos hasta que venga la respuesta de Dios. Amén. Oremos apoyados por nuestros hermanos, que es importante, que Jesús nos manda a que estemos 2 o 3 en su nombre orando de acuerdo. Amén. Es importante que nosotros hagamos entonces nuevamente los matrimonios y acá también con los hermanos. Oremos de acuerdo que esa oración es poderosa. Es muy importante cuando estamos haciendo las cosas juntos. La otra vez me llamó la atención eh, algo acerca de los gansos, que dice que los gansos pueden volar hasta 1000 millas sin parar. Imagínense eso. Eso no le va a ningún carro hoy día. 1000 millas, ¿cierto? Hasta 1000 millas pueden unos sin parar cuando están volando juntos. Cuando están volando en que le dicen V-shape, ¿cierto? En formación B, hasta si están volando solos, oh, hermano, eso por ahí, 80 millas, ¿cierto? Y ya se le acabó la gasolina. Pero cuando están yendo juntos y pueden
hay una variedad de gansos que pueden hasta 30.000 pies de altura, imagínense eso. Casi como los jets, ¿no? Comerciales que vuelan a como 38.000 en la altura, ¿cierto? Más 38.000. Imagínense los gansos a esa altura volando. Dice que muchas veces pueden dormir mientras están volando, ¿ya? Porque ya van metidos en la corriente ahí de la cosa esa y ahí van volando, pero juntos. Ustedes saben lo mismo, cuando un ciclista se escapa en el Tour de Francia, ¿cierto? Y se escapa solo, generalmente los que están narrando, ¿cierto? Los copanes ahí detrás no, este tipo posiblemente lo va a alcanzar el pelotón, ¿cierto? Pero cuando se escapan varios y se van a ir tomando turnos y todas esas cosas, las posibilidades de que los que se escaparon logren coronar la carrera son mucho mayores. Entonces, oremos juntos que el Señor nos va a, a bendecir a través de esa oración en unidad. Amén. Tenemos que orar y obrar, orar y obrar. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Una cosa que me llamó la atención aquí del texto, fíjese, el ángel llega a la cárcel y el ángel le dice a Pedro, vístete, ponte las sandalias. Entonces lo que estoy diciendo, fíjense que nosotros oramos, pero también tenemos que orar en cosas tan sencillas como esas, ¿no? Vístete, o sea, el ángel no le arregló las sandalias, el ángel no le cogió el manto, sino que tenemos que participar, pero en lo que está haciendo eso, entonces oramos y obramos, y sobre pasos de fe que vamos dando, continuamos orando y se va desatando la bendición de Dios más y más sobre nuestras vidas. Terminemos con esto. Ora y Dios ayudará tu fe. Ora y Dios ayudará tu fe, que era lo que estábamos diciendo acá. Fíjense que la iglesia no era que los grandes poderosos de fe, porque cuando vino la respuesta, ellos no creían que Dios había dado contestación a su petición. Ellos ¿qué le dijeron a Roda cuando fue a avisar que Pedro estaba en la puerta? ¿Estás loca? Después, no, es su ángel. Pero lo que quiero decir, fíjense que aunque aparentemente no tenían una fe para mover montañas, sí tenían fe para orar. Y esa fe fue suficiente para que Dios diera respuesta. Entonces lo que estoy diciendo es, algunas veces yo voy a venir a orar y de pronto no es que me sienta que tengo y la fe para mover montañas y tengo que, para orar, yo sé que tengo que pedir con fe, pero el simple hecho de que yo ore y que prevalezca en oración es suficiente indicación de que tengo la fe para seguir orando, para que cuando llegue la respuesta no crea que llegó la respuesta, para que vuelva a sacar otra excusa cuando vea la respuesta, pero fue fe suficiente para recibir el milagro de parte de Dios. Amén. La fe que prevalece es una fe suficiente. La fe que prevalece en oración es una fe suficiente, como nosotros vemos en este lugar. Dios nos va a ayudar a creer, porque yo sé que la Biblia dice que Jesús nos dice que tenemos que orar creyendo, ¿cierto? Eso es claro. Pero también vemos aquí en la palabra que a veces podemos orar para creer. Orar para creer que ellos no la creían que la respuesta venía, pero oraron y fue suficiente para que Dios hiciera el milagro. ¿Sí me hice explicar? ¿Me hice entender? Ok, perfecto. Entonces, animémonos en eso. Animémonos a que si podemos orar, esa es evidencia suficiente delante de Dios para que Él también conteste nuestra oración, como vemos que lo hizo con la iglesia, de esa manera. Bueno, amén. Pongámonos en pie y entonces oremos y le damos gracias a Dios. O sea, con lo que estaba diciendo este último punto, el hombre que fue a pedirle al Señor que liberara a su muchacho, que a veces un demonio lo estaba botando al fuego y a veces lo estaba botando al agua. Este hombre le dice a Jesús, Señor, ayuda mi incredulidad.
Si se dan cuenta cómo la oración carga nuestra fe. Señor, puede ser que no tenga toda la fe del mundo, pero sabes una cosa, te pido que ayudes mi incredulidad, que tú me ayudes a creer. Acá estoy, no puedo ir para ninguna otra parte. Esta es mi necesidad. Ayuda mi fe. Y Dios lo va a hacer, amén. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Hoy queremos pedirte que tú infundas en nosotros, derrames sobre nosotros, nos colmes de un espíritu de oración, de un espíritu, Señor, de intercesión, de un espíritu, Padre Santo, de, de prevalecer en oración delante de ti, Padre Santo. No queremos, Señor, dejar de recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice que no tenemos porque no pedimos, pero ese no va a ser nuestro caso, Padre. Nosotros vamos a pedir todo lo que tú nos has decretado, Señor, en la herencia que nos has dado en Cristo. Gracias porque somos herederos contigo, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y, y Padre, esa herencia la queremos recibir completa. Y por eso vamos a pedir, Señor, no queremos ser como los hermanos que no tienen porque no piden. Nosotros vamos a pedir creyendo que todo aquel que pide recibirá. Y como hemos aprendido hoy, ayúdanos como la iglesia primitiva a prevalecer en oración, Señor. Y a orar juntos, bendito Padre. Y orar hasta que veamos tu respuesta. Y orar, Señor, aunque no podamos creer que la respuesta ha llegado, pero estamos orando porque creemos que tú escuchas nuestro clamor, bendito Padre. Gracias te damos por eso. Gracias porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Y hoy te pedimos que a cada uno de nosotros, en ese sentido, nos hagas una casa de oración. Que de día y de noche nosotros estemos ofreciendo oraciones delante de ti, clamando a ti para que tú, el juez justo, nos hagas justicia, Señor, sobre toda situación, clamando para a ti, quien no puedes mentir, para que las promesas que nos has dado, Señor, se hagan una realidad en nuestra vida, bendito Dios. A ti para que tu reino venga, Señor, para que se establezca tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro destino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nosotros hagamos oración incesante delante de ti. Llénanos de tu Espíritu, oh Dios, y que de esa forma podamos vivir ofreciendo estas oraciones delante tuyo y prevaleciendo delante de ti. Gracias, Padre. Hoy, Señor, oramos por la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, los que tienen necesidad de salud, sana sus cuerpos, Señor, los que tienen problemas o necesidades financieras. Pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde en cada hogar, bendito Dios. Que tú nos des gracia y favor y bendigas el trabajo de nuestras manos, Señor, y multipliquemos todo lo que has puesto en nuestras manos, bendito Padre. Que tú estés trayendo bendición, Señor, a los matrimonios, bendición, Señor, a las relaciones familiares, bendición, Señor, a toda nuestra vida, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos por eso. Por último, también te pedimos por Israel, por todo este conflicto, para que tú estés también obrando tu voluntad y tu propósito eterno, en el nombre de Jesús. Por último, si alguien todavía no tiene la seguridad de su salvación, hoy puedes decirle, Señor Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa para salvarme. Me arrepiento hoy de mis pecados, Señor Jesús, y te pido que vengas a mi vida.
Sálvame, Señor. Hazme una nueva persona. Y desde hoy que yo pueda ser un hombre, una mujer de oración para tu gloria. En tu santo nombre lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento.